Dimos lectura a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y ahí vamos a estar repasando algunas cosas en cuanto al tema que se nos acaba de enunciar, el aprendizaje temprano de las Sagradas Escrituras. Y quiero comenzar, hermanos, pensando en que reflexionemos en una situación muy sencilla. No hay duda que en las etapas de la vida en las que mejor se asimila el conocimiento son la niñez y la juventud. Cuando ya somos mayores, nuestra capacidad de retención no es igual. No podemos reflexionar con la misma agilidad. No podemos nosotros razonar de una forma pronta, como lo hacíamos en la juventud, por ejemplo. Y en general, las habilidades cognitivas se van deteriorando con el paso de los tiempos o de los años, de manera que la edad ideal para asimilar el conocimiento son la niñez y la juventud, ya cuando mucho. Y bueno, ambas etapas de la vida nosotros las vivimos en el hogar, tanto la niñez como la juventud. Y si a esto le sumamos que los padres son los responsables de instruir a sus hijos, entendemos la importancia de una formación temprana en todos los aspectos de la vida en los que haya de educarse al individuo. Debe ser a tiempo. ¿Y en dónde? En nuestros hogares, en un momento temprano, ya lo dijimos, pero también a cargo de los padres. De ahí ya vamos encontrando cosas útiles para nuestro tema de hoy. Y les decía que en la casa, en nuestra juventud, en nuestra niñez, nos dan herramientas para hacer frente a la vida. Y se nos enseñan cosas tan simples como hablar, como a comportarnos, como a asearnos, a desenvolvernos, a estudiar, a realizar labores del hogar. Incluso hasta un oficio podemos aprender en casa. A anudarnos las agujetas. Hay a quienes les cuesta muchísimo trabajo, pero eso no nos lo van a enseñar en otro lado. Ni a hablar, como les decía, ni a lavar los platos. Las herramientas que nos dan en la casa son para enfrentar la vida. Y bueno, cuando nosotros pensamos en el papel de la Biblia en la instrucción de una persona, este es muy importante, porque como hemos visto en muchas ocasiones, la Biblia trata temas diversos y nos dice por revelación divina cosas cotidianas como las que debemos de saber en el hogar. Por ejemplo, nos dice normas de comportamiento, cómo tratar a los padres, cómo tratar a los hijos, el trato con los vecinos, cómo debe ser nuestra convivencia, nuestras normas de trabajo, normas de salud, normas humanitarias. La Biblia es un modelo a seguir también en el hogar para las labores cotidianas. Así que, pues es importante que sea enseñada a los individuos o a los miembros de la familia en una época temprana en estos aspectos de la convivencia o el comportamiento diario. Sin embargo, es importante que reflexionemos que la Biblia tiene una importancia más allá de ello. Y la Biblia, en primer lugar, es sumamente importante porque es la revelación escrita de Dios. Todo lo que les acabo de mencionar es un plus, porque vamos a tener que irnos al centro de la Biblia, a su origen, y eso es lo que le da peso y valor. ¿De dónde proviene la Biblia? De Dios, es revelación divina y aplica para cualquier época, para cualquier lugar. Y atendiendo a ella, se cumple con el propósito que Dios tiene para el hombre. Así que, si bien destacamos la importancia de la Biblia y que como herramienta de instrucción es útil, porque aplica para todos los tiempos y para todas las edades, porque nunca pasa de moda, porque lo que ahí se dice siempre es en beneficio del individuo, esos son temas que se deben de ver de manera tangencial. Lo más importante es ver el propósito que Dios tiene para los seres humanos. Y en la Biblia, aunque podemos encontrar instrucción integral para el ser humano, necesitamos centrarnos en que
ahí está la revelación de Dios. Ahí se nos dice que existe Dios, que es un solo Dios, nuestra condición o nuestra situación respecto de Él, que necesitamos de un Salvador y que Él nos ama, y todas las demás cosas pasan a un segundo lugar. Entonces ya llevamos nosotros aquí varias cosas aprendidas. La instrucción en general es en el hogar. Debe hacerse en una época temprana para aprovechar las capacidades y habilidades del individuo. Debe ser para tener herramientas para que las personas enfrentemos la vida. Y la Biblia sirve para eso, pero mayormente para que conozcamos el propósito de Dios para la humanidad. Y allí está el tema en el que vamos a meditar. ¿Cómo está la relación del hombre con Dios? Primero, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro hacedor, así lo enseña la Biblia, y nos creó en un estado de perfección, pero este se deterioró a causa del pecado, y el pecado es aborrecido por Dios y nos separa de Dios. Para estar cerca de Dios hoy, siempre y por la eternidad, necesitamos algo que quite esa mancha del pecado, y nada puede hacerlo sino el medio que Dios estableció para borrar nuestras culpas, y la persona que Él designó para que llevara el castigo que nosotros merecíamos, que es Cristo. Entonces la Biblia habla de eso, de Dios nuestro hacedor, del hombre hecho en perfección pero caído en pecado, de la necesidad de un Salvador y de el poner a disposición nuestra a ese Salvador, siendo Dios mismo encarnado en Cristo Jesús, como una muestra de amor para el que no lo merece. En resumidas cuentas, eso es lo que enseña la Biblia. Y bueno, eso es lo que tiene que enseñarle las personas a sus hijos en el hogar, en un momento a tiempo oportuno, cuando está el individuo en formación, para que en adelante pueda llevar a cabo las cosas que se enseñan en la Biblia, pero principalmente tenga esa relación con Dios, una relación en la que le entregue su corazón, obtenga el perdón de sus pecados y viva con Él para la eternidad, glorificando a Dios. Eso es lo que se debe enseñar con base en las Escrituras. Y las personas podemos ser instruidas en las Escrituras en todo momento. Siempre habrá beneficio, siempre habrá provecho, porque estamos en un constante crecimiento, en una constante santificación. Pero si hay un tiempo ideal, en la niñez y la juventud. ¿Por qué? Porque después, aunque ya tenemos experiencia, decíamos, nuestras habilidades cognitivas, nuestras capacidades, pues van disminuyendo con la edad. Y no es lo mismo que memoricemos el catecismo infantil cuando somos niños, a que cuando ya somos grandes no podemos, y no es porque no querramos, sino porque nuestra mente se ha deteriorado, nuestras capacidades han disminuido. Así que se debe aprovechar la instrucción y se debe realizar en el momento más adecuado o ideal, que es la infancia y la juventud. Por lo tanto, pues los responsables en casa son los padres. Y bueno, ¿cuál es el beneficio de ser instruidos en la Biblia o en las Sagradas Escrituras? ¿Qué beneficio vendrá allí? Nosotros pensamos en muchas cosas, pero ¿saben cuál es el beneficio más importante de ser instruidos en la Biblia? La salvación de nuestras almas. Eso es lo más importante de la instrucción. Si hay muchas cosas útiles y benéficas, nos enseña a ser hombres de bien, íntegros, tener una buena convivencia, tener una buena vida, pero sobre todo el beneficio más importante es la vida eterna. Y de ahí que el aprendizaje temprano de las Sagradas Escrituras debe tener ese objeto, hacer llegar en la instrucción que se dé al individuo el mensaje de salvación. Con ello, tendremos resuelto el problema más grande del ser humano, que es estar alejado de la presencia de Dios, estar destituido de la gloria de Dios. Y bueno, después de ese beneficio, de ese gran beneficio, pues hay muchas cosas que podemos obtener como incentivo para que
seamos instruidos de manera temprana en las Sagradas Escrituras, y es que tendremos una vida feliz y placentera, no importando las circunstancias, porque sabemos en quién hemos creído y hacia dónde vamos, y que si pasamos por alguna tribulación, no es comparable con el eterno peso de gloria que nos espera. Y que si tenemos felicidades porque el amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas de muchas formas, y si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, pues nos da muchas más cosas con las que nosotros somos felices en esta tierra. Así que, siendo instruidos en la Biblia, sabemos de estas cosas, tenemos una vida más placentera, con menor incertidumbre, con menor zozobra, con menores dudas, con menores culpas, con menor estrés, con mayores satisfacciones, con más paz y con mayor tranquilidad. Asimismo, estaremos menos propensos a cometer pecados en contra de nuestro Dios. Así que la diferencia entre tener o no tener una instrucción bíblica es abismal. Es abismal, y nosotros vemos el valor de la Biblia y ello nos incentiva a que seamos instruidos en las Sagradas Escrituras a tiempo, de manera temprana. Ahora, piensen ustedes que en algún momento de la vida los hijos se van a separar de los padres por muchas razones, porque se van a estudiar a otro lado, porque los padres fallecen, porque los hijos hacen su propia vida. Y si se instruye a los niños bíblicamente, hay verdad en la palabra de nuestro Dios que esa instrucción permanecerá con ellos de por vida, gracias al Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que otro beneficio es que los padres podrán estar tranquilos en cuanto a haber equipado debidamente a sus hijos para su viaje por esta vida, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Así que dar una instrucción bíblica a tiempo en el hogar también trae tranquilidad a los padres cuando se separan de sus hijos por la razón que sea. Y bueno, vamos a adentrarnos al personaje de esta meditación o reflexión, que es Timoteo. Es uno de los ejemplos, no el único, de aquellas personas que recibieron una instrucción temprana en las Sagradas Escrituras, y esto hizo posible que se cumpliera el propósito de Dios para Timoteo. ¿Cuál fue el primer propósito de Dios? ¿Llamarlo como pastor? No, hacerlo salvo. Hacerlo salvo mediante el conocimiento de la Escritura, y ahorita vamos a ver de qué forma, porque son cosas que a veces pasamos por alto, pero están en el trasfondo de las historias de estos personajes bíblicos. Y se cumplió el propósito de Dios, lo trajo a sus caminos a través de la Escritura, y después lo hizo un pastor que fue mano derecha del apóstol Pablo, por decirlo de alguna manera, y que a partir de su segundo viaje misionero fue su fiel colaborador, a pesar de que era un hombre joven. Así que pues nosotros podemos decir que se cumplió el propósito de Dios en Timoteo, y esto no significa que su vida quedó libre de peligros o de preocupaciones. En Hebreo se nos refiere que en algún momento Timoteo estuvo preso en la cárcel y que salió gracias a Dios. Entonces, el haber sido instruido bíblicamente le permitió incluso afrontar esa situación difícil, aunque no estuvo exenta de ella, pero hizo una diferencia en su vida. Una vida exitosa, una vida feliz, no depende de las circunstancias, no es que esté libre de dificultades, sino que está guiada, conducida, soportada, sustentada por Dios, y es una vida diferente, porque el Señor Jesús a eso vino, a darnos vida, vida en abundancia, una vida que vale la pena vivir, porque es al lado de Él, dependiendo de Él. Bueno, vamos a ver en nuestro pasaje bíblico, que es 2 Timoteo 3, y ahí vamos a destacar varias cosas respecto de este joven que se piensa que tenía entre 30 o 40 años cuando ya ejercía como pastor. Y dice en la segunda carta a Timoteo que él era un joven de origen judío, instruido por su madre y por su abuela en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver primero 2 Timoteo 1:5. El apóstol Pablo está iniciando su carta a Timoteo y le dice
que se acuerda de él y de la fe que vio en él. De la siguiente manera dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Y ahora vamos al capítulo 3, versículo 15, que es el que memorizamos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo aprendió Timoteo sobre la existencia de Dios? Desde la niñez. ¿Y quién le enseñó a él acerca de las escrituras? Su mamá y su abuela, su mamá de nombre Eunice y su abuela llamada Loida. De su papá no pudo tener instrucción religiosa porque su padre fue griego. Vamos a Hechos 16:1. Porque en ese capítulo se nos describe cómo se conocieron Pablo y Timoteo, pero también se nos dan datos de esta familia. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. Si Timoteo tendría por ahí unos 30 años, cuando se conoce cuando conoce al apóstol Pablo, o menos, porque es muy probablemente la conversión de Timoteo fue en el primer viaje misionero de Pablo y ya en el segundo se convierte en su compañero de viaje. La primera parte de su vida fue instruido en el judaísmo. Y esto es lo que dice entre líneas el versículo 1 de Hechos 16. Fue instruido por una mujer judía fiel, aunque su padre era griego. Y en el segundo viaje misionero de Pablo hubo necesidad de circuncidarlo para que tuviera mayor facilidad de acercarse a los judíos. Entonces, la primera etapa de instrucción de Timoteo fue con base en las Sagradas Escrituras, que no es otra cosa que el Antiguo Testamento, en la fe judía. Pero después toda la familia se convirtió al cristianismo, porque la fe no fingida no era una cosa que se refiriera al judaísmo, sino ya al cristianismo, y se convirtieron Loida, Eunice y Timoteo, al grado de que daban los hermanos de Listra y de esa región testimonio de que era un fiel discípulo este joven. Y de nuevo estamos nosotros en el Hechos 16, en el capítulo 16 de Hechos, y nos vamos a seguir con el versículo 2. Dice: hablando de Timoteo, dice: daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe una carta y le dice: tengo bien presente en mi memoria la fe que hay en ti, se refiere a que ya se habían convertido al cristianismo, tenían fe en Cristo como su Salvador, y la enseñanza de su madre Eunice y de Loida sirvieron de fundamento para que él supiera que Jesús era el Cristo, el Mesías. Fueron la base para que él sintiera la necesidad de un Salvador y le abriera el Espíritu Santo los sentidos cuando se le predicó de Cristo, y vino a los pies de Jesucristo convertido del judaísmo al cristianismo, y así se lo llevó el apóstol Pablo como su auxiliar. Así que la fe no fingida, dice, residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. No obstante ser joven, ya era convertido al cristianismo gracias a que su madre y su abuela lo instruyeron debidamente en el lugar y en la época más adecuadas y propicias para este joven, este hombre que se convirtió en el ayudante del apóstol Pablo a partir de su segundo viaje misionero. La formación temprana entonces de Timoteo en las Sagradas Escrituras le dio bases sólidas para
aceptar la fe en Cristo Jesús y lo puso en aptitud de ser un importante colaborador y destacado colaborador del que hoy tenemos nosotros noticia. Ahora, esa enseñanza, esa instrucción temprana, su fe en el Mesías, su cristianismo, se ve de nuevo entre líneas y no estamos acostumbrados a revisarlo así. En la primera parte del capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, que es el pasaje que estamos viendo, de los versículos 2 al 9. Ahí están los resultados de la instrucción temprana de Timoteo, porque esos versículos nos dan fe de lo que Timoteo no era. No era A, B, C, D, ahorita vamos a leer unos ejemplos, porque el versículo 10 dice, pero tú has comprendido mi doctrina. Mira, en los posteriores tiempos va a haber hombres así y así y así y así, pero tú eres diferente porque has comprendido esto y esto más. La instrucción temprana de Timoteo en las Sagradas Escrituras y su conversión al cristianismo con base en esa instrucción le llevó a ser una persona diferente, dice. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, versículo 2 que les mencionaba, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, etc. Y dice el apóstol Pablo, así de malos son los tiempos, pero tú no eres de esos hombres que proliferan en los tiempos peligrosos, porque tú has comprendido mi doctrina, que era la del Señor Jesús, porque Pablo era su portavoz nada más, y dice el versículo 10, haciendo esa diferencia, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, o sea, en tu tierra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahí está la diferencia entre los hombres de aquel entonces que llegaban predicando falsas doctrinas o que eran malos ejemplos, y Timoteo, porque él había sido instruido de forma temprana en las Escrituras, pero además porque tenía como su Salvador a Cristo, pues esa instrucción lo llevó a los pies de Jesús. Entonces, para ir concluyendo cosas en esta meditación, la primera cosa, el primer tema, el primer asunto, la primera cosa que se tiene que enseñar a un individuo de forma temprana en el hogar es la existencia de Dios, su condición de pecado y la necesidad de un Salvador. Esa es la primera instrucción que se debe dar con base en las Escrituras, porque eso va a ser la diferencia del individuo para toda la vida y para toda la eternidad. Ahora, los aspectos benéficos que se destacan en Timoteo, pues no se dejaron allí sin desarrollar, sino que el apóstol Pablo le insta a que persista en lo que aprendió en la niñez. Tan bueno fue lo que aprendió en su niñez que le dice, persiste en eso que aprendiste en la niñez y que te enseñaron tu madre y tu abuela y que forman parte de lo que te forjó como individuo. No lo dejes, pero también toma conciencia de que además de persistir en ello, no es un conocimiento nada más teórico o informativo, sino tú ya experimentaste esa conversión, tener una relación con Dios. Y así que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. El conocimiento o la instrucción bíblica temprana debe ser siempre
ejercitado en la vida cotidiana, dice, porque ya aprendiste en ello y persiste, no te des por vencido, no renuncies, no te conformes. Y además, no es que solo aprendiste bien las cosas que hacen una persona diferente de ti, sino que te persuadiste de ellas. ¿Qué quiere decir que te persuadiste? En el versículo 14 dice, sabiendo de quién has aprendido. Varias cosas están allí, pero nos interesa que ya había aprendido cosas de su madre y de su abuela, y también de Pablo, muy seguramente en el primer viaje misionero o en el segundo, pero le dice Pablo, ahora persiste en ello porque es bueno, pero aparte ya viste que esto que nosotros predicamos es realidad. Tú ya te persuadiste, te convenciste de que es cierto. La influencia de tus padres fue buena, de tu madre y de tu abuela, pues de su padre mencionamos que era griego. Pero tú ya te persuadiste, por ti mismo te diste cuenta que esto es realidad, que el Evangelio es poder para salvación. Así que persiste en ello, tú ya te persuadiste y sabes de quiénes has aprendido. Porque dice el versículo 15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. De nuevo, él fue instruido en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, pero en su momento creyó en Cristo. Dice, porque, aquí lo confirma este versículo, porque las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Así que las herramientas que le dieron su abuela y su madre rindieron fruto, porque él conocía las Escrituras y las Escrituras lo trajeron a la fe en Cristo Jesús, dándole la salud, la salvación de su alma. Y por lo tanto, insistimos o repetimos, lo primero que se debe de tomar en cuenta como tema, con base en la instrucción que se debe dar al individuo fundamentada en la Biblia, es la existencia de un solo Dios, la necesidad de un Salvador y conciencia del pecado. Bueno, sobre esto vamos a ver qué dicen las Escrituras. Deuteronomio 4:39 nos habla de eso, de un solo Dios, que seguramente fue lo que Eunice y Loida enseñaron a Timoteo en esa etapa de su vida cuando estuvo en el hogar. Deuteronomio 4:39. Dios, hablando a su pueblo, le dice, aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. La Biblia contiene esta verdad en muchas partes. Desconocemos la forma y la manera y el fundamento con base en el cual se le dieron estas enseñanzas a Timoteo, pero esta verdad estuvo presente en su corazón, aún antes de ser cristiano, la existencia de un solo Dios. También fue enseñado Timoteo sobre el cambio de vida que tiene una persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús para salvación. Por eso los hermanos de Listra y de esa región daban buen testimonio de él y lo pudieron recomendar con el apóstol Pablo para que se fuera de viaje. Imaginen ustedes a una madre y a una abuela despidiendo a un jovencito en el cual podían estar puestas todas sus esperanzas de vida. ¿Por qué? Porque pues ellas eran mujeres, porque seguramente necesitaban la protección del hombre, de un hombre, la defensa de un hombre, el sustento por parte de un hombre. Pero Timoteo ninguna de esas cosas realizó porque se fue a ayudar al apóstol Pablo en la labor misionera. Sin embargo, estas mujeres comprendieron que la labor de Timoteo era un llamado de Dios y no se negaron a que él ejerciera el ministerio de pastor. Y la instrucción que ellas dieron a este joven las dejó satisfechas, tranquilas y hasta consoladas, porque no era fácil que la familia se separara, pero sabiendo que esa instrucción que llevaba Timoteo
era algo que Dios había puesto en el corazón de ellas para que después lo compartiera con los demás en su labor misionera, y que estaba al servicio de Dios y que le habían dado las herramientas necesarias durante la infancia para enfrentar la vida en lo cotidiano y estar al servicio de Dios, eso las dejó tranquilas. Bueno, pero ya vimos un punto, ¿en qué se debe instruir a las personas con base en la Biblia en esa época temprana de la vida? Ya dijimos que lo más importante es en la existencia de Dios, la necesidad de un Salvador, la condición de ser pecador y el amor de Dios. Pero otras cosas, porque tenemos que hablar de puntos concretos, no nada más decir hay que instruir tempranamente al individuo en las Sagradas Escrituras, son puntos que nosotros debemos tomar en cuenta entre muchos otros para obtener esos beneficios de los que hemos hablado, y es que los individuos o las personas debemos ser instruidas en una época temprana de nuestra vida, además de lo que les he comentado, en que la obediencia a Dios es recompensada en la manera que Dios determina y en el momento oportuno, porque si no, la persona se le va a hacer pesado, es que esto no, esto sí, esto es muy complicado, pero deben ser instruidas las personas en el sentido de que si obedeces a Dios, esa obediencia va a ser recompensada. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 11, versículos 18 al 21. Esto es de los puntos importantes a tomar en cuenta en la instrucción temprana del individuo. Deuteronomio 11, 18, 21. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Debe ser instruido el individuo respecto de que la obediencia a Dios es recompensada. Hoy, tarde o temprano, parece que no, parece que sí, no importa, Dios actuará en su momento, pero la obediencia a Dios es recompensada. ¿Qué otra cosa debe aprender el individuo como parte de su instrucción bíblica? Y ahora tenemos no solo el Antiguo Testamento, como en el caso de Eloy de Eunice, ahora tenemos la Biblia completa. Otra de las cosas en las que debe ser instruido el individuo es que debe mantenerse fiel a Dios y debe vivir como verdadero cristiano todo el tiempo. Esto facilita muchas cosas. Si le dice uno a la persona que debe vivir como verdadero cristiano, Dios impacta la vida de otros y se dan cuenta que Dios es real, que Dios existe, que Dios transforma vidas, que a través de nosotros pueden ver a Cristo y lo que Cristo puede hacer en la vida del hombre. Vamos a ver Filipenses 2, versículos 15 y 16. Así que otro punto a enseñar a las personas de manera temprana con base en la Escritura es que deben mantenerse fieles a Dios y vivir como verdaderos cristianos todo tiempo. Filipenses 2, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor en esta parte, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Por qué puedes resplandecer en el mundo? Porque tienes la palabra de vida, porque vives el Evangelio, porque tú haces lo que predicas o lo que crees, lo llevas a la práctica. Otra de las cosas a instruir, y ya nos quedan solamente dos, y después vamos a reflexionar nada más en unas mencionándolas, es que los individuos, las personas, los creyentes, los hijos de Dios, debemos saber que abandonar a Dios tiene graves consecuencias. Esa es otra cosa en la que debe ser instruido el individuo. Si andamos en malos caminos, si abandonamos a Dios, si escogemos malas amistades, si tenemos relaciones inadecuadas, esto traerá malas consecuencias. Segundo de las Crónicas 24:20.
Y luego que vino Judá, perdón, estoy leyendo de una forma equivocada, segundo de las Crónicas 24:20. Y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote, el cual, estando sobre el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Si tú dejas a Dios, si tú quebrantas sus mandamientos, no esperes que te vaya bien. Eso es parte de la instrucción del individuo. Última que vamos a mencionar. El individuo debe ser instruido en que si escucha el consejo de Dios, esto le traerá largura de días, años de vida, paz, gracia y buena opinión, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Proverbios 3 del 1 al 4. Proverbios 3 del 1 al 4 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Las personas deben de saber que obedecer a Dios, aparte de que trae recompensa, nos da una vida placentera, tranquila, alegre, años de vida, años de paz y hasta buena opinión de nosotros o que tengan las personas respecto de nosotros. Por último, los individuos deben de tener conciencia de que el temor de Dios es algo bajo lo cual deben de vivir siempre y que deberán rendir cuentas a Dios en algún momento. Eso es parte de lo que debe considerarse como instrucción del individuo en el hogar. Debes vivir en el temor de Dios y debes de saber que tarde o temprano y en este mismo mundo has de rendir cuentas delante de Dios para que te comportes de la manera adecuada. Eclesiastés 12:13 y 2 Corintios 5:10, con lo que vamos a terminar los casos específicos o tópicos específicos de instrucción. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A considerar en la instrucción del individuo que debe haber en él temor de Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y dijimos que también veamos Corintios, 2 Corintios 5:10. Para que vivamos en el temor de Dios, debemos estar conscientes y ser instruidos en que le debemos de rendir cuentas. Pues cómo no, si Él es nuestro hacedor, si Él es nuestro salvador, si Él es nuestro Dios. 2 Corintios 5:10 dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Deben de saber las personas, los creyentes, que en algún momento se deberá dar cuentas a Dios de lo hecho en esta vida. Y bueno, esos son los puntos que pudiéramos considerar nosotros para la instrucción temprana del individuo en el hogar con base en las Sagradas Escrituras. Pero hay otras cosas. Cuando es uno instruido en la Biblia, sabe uno qué hacer, sabe uno qué no hacer, sabe uno a dónde ir, a dónde no debe ir, que su hijo le dice: oye mamá, ¿me dejas ir a esta reunión que están organizando en la escuela? Ni falta que hace que pregunte, porque la Biblia le dice a dónde debe ir y a dónde no debe ir. Le dice: oye mamá, ¿puedo hacer esto? Ni falta que hace, porque la Biblia dice: no lo hagas. Y también en la Biblia, si se nos instruye, podemos nosotros atender otras situaciones, como cómo tratar con el pecado, cómo tratar con las ideologías que el mundo promueve, cómo tratar con las tentaciones y cómo tratar con el enemigo de los hijos de Dios, que es el diablo. Así que información útil siempre habrá.
a considerar en la instrucción del individuo en el hogar, que debe ser en una forma temprana. Por último, no se necesita por parte de los padres tener capacitación, entrenamiento o mucha instrucción. En nuestros tiempos, nuestros padres, si acaso habían ido a la escuela, era la primaria, y tenían menos recursos didácticos, elementos de enseñanza que hoy. Pero ¿saben qué? Tuvieron éxito en la formación del individuo cuando llegamos a los pies de Cristo, y para eso no se necesitaba preparación universitaria, ni psicólogos, ni manuales, porque el Espíritu de Dios es suficiente para hacer esa obra. Así que para los padres, no se preocupen que no tengan instrucción, que no tengan preparación, que no tengan capacitación, porque más que eso se requiere de sabiduría y de perseverancia, principalmente de la ayuda del Espíritu Santo, para que se pueda llevar a cabo la formación del individuo en las Escrituras, en el hogar. Y el método más sencillo, el más exitoso, es el que dice la Biblia, no el que han inventado los grandes pedagogos. El método más sencillo es la repetición. Deuteronomio 6, del 6 al 9, que es el versículo con el que vamos a terminar. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Esto para que tomen ánimo los que tienen esta tarea de instruir pues a los hijos en el hogar, pero ya vimos que también a los nietos, como lo hizo Loida, pero también a los hijos espirituales, como lo hizo Pablo con Timoteo. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. El método de enseñanza es muy simple: repetición con ejemplo, porque dice las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando tú repites la palabra de Dios, cuando tú vives conforme a ella, y cuando la persona experimenta en carne propia una relación con Dios, la vida de ese individuo es de éxito, pero éxito no humanamente hablando, sino de acuerdo al propósito de Dios, que es nuestro Hacedor. Que Dios guíe y ayude a quienes realizamos en cualquier lado esta labor de instrucción con base en las Sagradas Escrituras, que sea en la época más adecuada. Siempre habrá beneficio y siempre habrá enseñanza, pero hay una época ideal, y que sea con base en las Sagradas Escrituras, para gloria de Dios y para bendición de nosotros. Amén.